En pleno siglo XI surgió una profecía que se extendería a través de los tiempos, presagiando una era inquietante para la Iglesia moderna, centrada en el Papa Francisco. Esta profecía tuvo su origen en un personaje nacido en 1094 en Armagh, Irlanda, en las nobles garras de una familia aristocrática conocida por sus arraigados valores cristianos, llamado Mal Maedob al nacer, que se traduce como devoto de Maedob. Se vio envuelto en un ambiente que apreciaba la educación y la devoción religiosa desde su más tierna infancia. San Malaquías, como sería conocido, comenzó su andadura religiosa bajo la guía de su familia y mentores, que le inculcaron un enorme respeto por las enseñanzas de la Iglesia y la importancia del servicio espiritual. Su educación temprana fue sólida, abarcando no solo los fundamentos de la doctrina cristiana, sino también los textos clásicos y las artes liberales, que redondearon su comprensión del mundo y de su fe. Sus años de transformación se vieron aún más influidos por el influyente Imar O'Hagan, un monje dedicado a la reforma de la Iglesia irlandesa. Bajo la tutela de O'Hagan, la visión del mundo de Malaquías se amplió, centrándose en la necesidad de alinear la Iglesia irlandesa más estrechamente con las normas católicas romanas. Este periodo estuvo marcado por su compromiso con las reformas eclesiásticas y su eventual ordenación a los 25 años, un hito que anunciaba el inicio de una importante carrera eclesiástica. Interesante, ¿verdad? Si le ha parecido interesante este debate, no deje de darle al botón de me gusta y suscribirse para estar al día de más datos fascinantes. Así pues, tras su ordenación, Malaquías asumió funciones que lo situaron a la vanguardia del liderazgo religioso. Se le encomendó la aplicación de los decretos apostólicos y las enseñanzas de los santos padres, que llevó a cabo con un celo transformador y en ocasiones polémico. Introdujo las horas canónicas romanas en sus prácticas, estandarizó sacramentos como la confesión, la confirmación y el matrimonio, y se enfrentó a la resistencia inherente con una mezcla de determinación y diplomacia. Sin embargo, es su profecía sobre el Papa Francisco la que proyecta la sombra más alargada sobre su legado. Descrita a la vez como inquietante e intrigante, sugiere un cambio crucial en el futuro de la Iglesia, situando a Francisco en el epicentro de lo que podría ser el amanecer de una nueva, aunque turbulenta, era. A través de este vídeo, exploramos la vida de San Malaquías desde su noble nacimiento, pasando por su educación temprana y sus importantes reformas, hasta llegar a una profecía que sigue involucrando a estudiosos, teólogos y creyentes en un diálogo sobre el destino y la divinidad. Ansioso por su comprensión y compromiso con la reforma eclesiástica, Malaquías emprendió un viaje a Lismore, renombrado centro de ilustración eclesiástica. Allí estudió con Malichón Acento Wawachainmer, o Malchus, el primer obispo retirado de Waterfell, que una vez ocupó el arzobispado de Kassel. A su regreso, en 1132, Malaquías fue nombrado abad de la abadía de Bangor, sucediendo a su tío. Este cargo no solo le ofreció una plataforma crucial para influir en las prácticas eclesiásticas, sino que también le posicionó para aplicar los cánones del sínodo de Herat, en particular el establecimiento de la diócesis de Canaer. Su liderazgo en Bangor resultó fundamental, catalizando un movimiento más amplio de reforma eclesiástica en toda Irlanda y sentando las bases para sus futuras funciones. 12 años más tarde, en 1144, ascendió como obispo de Down y Canaer, dedicando sus esfuerzos a reinstaurar la disciplina monástica y alinear las celebraciones litúrgicas con el rito romano. Su acérrima dedicación a la reforma, especialmente su iniciativa de sustituir los antiguos ritos celtas por la liturgia romana, se enfrentó a una resistencia inicial, pero poco a poco fue ganando un amplio apoyo,
reforzando la unidad de la Iglesia irlandesa bajo las normas católicas romanas. Su incansable empeño no pasó desapercibido. Cuando el arzobispado de Armagh quedó vacante repentinamente, Malaquías fue elegido para cubrir el vacío, desafiando la tradicional sucesión hereditaria y desatando intensas disputas. En un audaz movimiento para preservar la estabilidad eclesiástica y evitar conflictos, declinó el cargo de arzobispo, optando en su lugar por servir como abad en Ibrora, en Seri. Su celo reformador no disminuyó. En 1139, tratando de fortalecer los lazos de la Iglesia irlandesa con Roma, Malaquías viajó al Vaticano con la aspiración de conseguir para Armagh el palio, símbolo de la autoridad metropolitana. Aunque su petición fue denegada en un principio, este viaje fue decisivo. Durante sus viajes, se reunió con el abad Bernardo de Claraval en Francia, una convergencia que influyó profundamente en la Iglesia irlandesa al facilitar la introducción de la orden cisterciense en Irlanda en 1142. A través de estos esfuerzos, Malaquías no solo esculpió un legado de rigurosa reforma eclesiástica, sino que también tejió intrincadamente su propia vida en el tapiz más amplio de la historia de la Iglesia, asegurando que sus enseñanzas y reformas resonaran mucho más allá de su influencia inmediata. La fundación de la abadía de Mejifontein-Louth, el primer monasterio cisterciense de Irlanda, supuso un paso decisivo en la renovación espiritual de la nación y reflejó la inquebrantable determinación de Malaquías de rejuvenecer el panorama eclesiástico. Su último año encarnó un vigor y una devoción implacables, que culminaron con la consagración del priorato agostiniano de Nantes en 1148, una medida que solidificó los lazos de la orden dentro de Irlanda a través de las conexiones de la influyente familia Malmuir-Gorm. ¿Disfrutando del vídeo hasta ahora? No te olvides de darle a me gusta, suscribirte y considera usar el súper agradecimiento para apoyar el canal. Tu apoyo nos ayuda a traerte más contenido esclarecedor como este. Así, en ese año transformador, Malaquías trató de resolver un antiguo problema eclesiástico, comprometiendo al Papa Eugenio III, un ex cisterciense de Claraval, a conseguir un palio para los arzobispos de Irlanda, un símbolo lo bastante potente como para forjar vínculos más fuertes entre la Iglesia irlandesa y el Vaticano. Este empeño demostró su capacidad para navegar por la compleja red de dinámicas eclesiásticas y políticas que abarcaban Armagh, Cashel y la ascendente Dublín, luchando por una jerarquía unificada. Organizó un importante sínodo en la isla de San Patricio, estratégicamente situada dentro de la diócesis de Dublín, para subrayar el creciente protagonismo de la ciudad. El consenso de la asamblea fue buscar el palio para Armagh, Cashel, Dublín y Tuam, con el objetivo de consolidar el gobierno eclesiástico en toda Irlanda. Tras el sínodo, Malaquías se embarcó en la búsqueda del Papa Eugenio III, que residía en Francia. Atravesando Escocia y visitando la corte del rey David, llegó a Claraval en octubre de 1148. Sin embargo, el Papa no llegó a tiempo, ya que había partido de regreso a Italia, lo que obligó a Malaquías a detenerse en Claraval debido al agotamiento de sus extenuantes esfuerzos. Su salud se deterioró rápidamente y falleció el 2 de noviembre de 1148 en la abadía de Claraval, en presencia de su compañero y cronista San Bernardo. A los 53 años, rodeado de oraciones y de la comunidad monástica, el fallecimiento de Malaquías fue solemnemente señalado. San Bernardo de Claraval, profundamente conmovido por la santidad y el compromiso de Malaquías, escribió extensos relatos de sus virtudes y hechos. Su canonización en 1199 le distinguió como el primer santo irlandés reconocido oficialmente por la Iglesia Católica, un honor muy apoyado por la fraternidad cisterciense que él defendió fervientemente.
La festividad de San Malaquías, que se celebra el 3 de noviembre, sigue estratégicamente al Día de Todos los Santos, celebrando su perdurable influencia en la reforma eclesiástica y la introducción del Cister en Irlanda. Este día está lleno de liturgias especiales y oraciones reflexivas, que conmemoran su vida como ejemplo de piedad y dedicación, inspirando continuamente la fidelidad a través de las generaciones. El encuentro de Malaquías con la divinidad durante una solemne caminata por las colinas de Roma se convirtió en un momento decisivo, que grabaría indeleblemente su nombre en los anales de la historia de la Iglesia. Envuelto en oración, experimentó una profunda visión que trascendió el tiempo, revelando la sucesión de los futuros líderes de la Iglesia a través de la revelación divina. Cuando el crepúsculo se convirtió en noche, Malaquías se encontró en un estado liminal en el que fluyeron palabras sagradas que le permitieron conocer a 112 futuros pontífices. Esta experiencia mística comenzó con Celestino II, etiquetado con el año 113, y se extendió hasta una premonitoria visión de Pedro el Romano, imaginado como el último pastor de la Iglesia que precede a una época tumultuosa. Con mano escrupulosa, documentó cada nombre y descripción críptica, asegurándose de que esta previsión celestial perdurara a través de los siglos. Durante siglos, esta revelación permaneció en el anonimato hasta su descubrimiento fortuito a finales del siglo XV, que se hizo público en 1595 gracias a la publicación del monje benedictino Arnoldo Bon. Las profecías, ricas en enigmáticas frases en latín, se relacionaron con personajes históricos hasta ese momento, incluidos 74 papas y antipapas, lo que aumentó su atractivo y misticismo tanto en el ámbito académico como en el público. Cada entrada profética, como Ex Castro Tiberis, que alude a los orígenes de Celestino cerca del río Tíber, fue diseccionada y ponderada, y las predicciones de Malaquías fueron aclamadas por su sorprendente exactitud. Sin embargo, es su profecía final sobre Pedro el Romano la que cautiva la atención mundial, sugiriendo una era de pruebas significativas que se hace eco de los temas bíblicos apocalípticos. Esta profecía ha desatado una oleada de especulaciones, especialmente en relación con el Papa Francisco, que algunos creen que encaja con la descripción de Pedro el Romano debido a su viaje papal sin precedentes. Nacido Jorge Mario Bergoglio, su vida temprana estuvo marcada por unos comienzos modestos, desde regentar un club nocturno hasta barrer suelos, antes de progresar en el campo químico como técnico. Su periplo eclesiástico comenzó en la Orden de los Jesuitas, culminando con su ordenación en 1969. Su mandato como superior provincial de los jesuitas en Argentina puso de relieve su dedicación a la justicia social y a los empobrecidos, principios que trasladó a su papado. Ahora, como obispo de Roma y líder soberano del Vaticano, la trayectoria de Francisco refleja el liderazgo humilde, pero transformador profetizado por Malaquías, con sus acciones papales resonando continuamente con los valores fundacionales que ha apreciado durante tanto tiempo. La crónica de la ascensión de Jorge Mario Bergoglio a las más altas esferas de la Iglesia Católica ilustra una narración rica en matices proféticos y significado histórico. En 1998, Bergoglio fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, lo que le situó en el centro de atención durante la tumultuosa crisis económica argentina de 2001. Su liderazgo durante este período crítico puso de manifiesto su habilidad para afrontar retos complejos, presagiando su futuro papel como líder religioso mundial. En 2013, el ascenso de Bergoglio al papado como Papa Francisco marcó un giro histórico, sucediendo a Benedicto XVI. Su elección del nombre Francisco, en honor a San Francisco de Asís, subrayó su defensa de la humildad y una profunda dedicación a los empobrecidos, en estrecha consonancia
con las profecías malacianas de un líder destinado a enfrentarse a pruebas sustanciales. Su pontificado se ha caracterizado por la inclusividad y la compasión, marcando una nueva época para la Iglesia. La decisión de Francisco de residir en la Casa Santa Marta, renunciando a los apartamentos papales tradicionales, junto con el nombramiento de mujeres para puestos clave en la curia romana, refleja una postura progresista hacia la igualdad de género. Además, sus esfuerzos por tender una mano más acogedora a la comunidad LGBT y su firme oposición al capitalismo desenfrenado y a la degradación del medio ambiente han cimentado su reputación como brújula moral en la escena mundial. En el plano internacional, Francisco ha participado activamente en iniciativas diplomáticas como el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y el inicio de un diálogo con China, poniendo de relieve su compromiso con la paz mundial. Su defensa de los derechos de los refugiados y los inmigrantes, en particular durante las crisis migratorias de Europa y América Central, ejemplifica aún más su determinación de abordar las cuestiones mundiales apremiantes con empatía y vigor. En 2022, la disculpa de Francisco por el papel de la Iglesia en el genocidio cultural contra los pueblos indígenas canadienses marcó un profundo momento de ajuste de cuentas y reconciliación. El inicio del Sínodo sobre la sinodalidad en octubre de 2023 pretende fomentar una Iglesia más inclusiva y receptiva, poniendo de relieve su enfoque visionario del liderazgo eclesiástico. Sin embargo, la sombra de las profecías de Malaquías se cierne sobre él, con 112 crípticas frases en latín que supuestamente describen la sucesión de papas, culminando en la enigmática figura de Pedro el Romano. Esta profecía, que predice un período de severa persecución bajo el papado de Pedro, arroja un manto misterioso sobre el legado de Francisco, entrelazando la predicción divina con las realidades palpables de una Iglesia en una encrucijada. La profecía de San Malaquías, aparentemente escrita en el siglo XII, pero que no salió a la luz hasta el siglo XVI, ha intrigado durante mucho tiempo a estudiosos y profanos por igual, con su pronóstico apocalíptico sobre 112 papas, que culmina en Pedro el Romano. Se dice que esta última figura presidirá la Iglesia en medio de las tribulaciones del fin del mundo, tras lo cual se profetiza la caída de la propia Roma. El descubrimiento de esta profecía, justo antes de una importante elección papal, y la falta de menciones contemporáneas, especialmente por parte de San Bernardo de Claraval, biógrafo de Malaquías, arroja dudas sobre su autenticidad, lo que sugiere que podría ser una creación post factum destinada a influir en la política eclesiástica o servir como un engaño literario. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, se ha visto envuelto en esta narrativa profética, sobre todo por la asociación de su nombre papal con el de San Francisco de Asís, cuyo padre se llamaba Pietro. Esta conexión le vincula ostensiblemente con el último papa de la profecía, Pedro el Romano, fomentando la especulación generalizada sobre si su papado se alinea con el final de los tiempos predicho. Esta especulación se alimenta aún más por la alineación de ciertos lemas papales con sus respectivos papas, dando un barniz de credibilidad a las predicciones hasta su publicación, después de lo cual su precisión disminuye notablemente. Si aprecia la profundidad de nuestra exploración, por favor, dé un me gusta, suscríbase y considere la posibilidad de mostrar su apoyo a través de supergracias. Realmente marca la diferencia la forma en que damos vida a estas historias. Así pues, los críticos sostienen que el retraso en la aparición de la profecía y su posterior exactitud histórica hasta finales del siglo XVI sugieren que probablemente fue elaborada en esa época, potencialmente como un texto satírico o manipulador.
El hecho de que las descripciones posteriores a 1595 sean cada vez más vagas apoya esta opinión, indicando que las entradas anteriores se adaptaron retrospectivamente a figuras históricas conocidas. Además, el formato de la profecía, una serie de crípticas frases en latín, refleja otras tradiciones proféticas y literarias contemporáneas, que a menudo utilizaban un lenguaje enigmático y simbólico para abordar temas políticos y teológicos de su época. A pesar de estas controversias, la profecía ha seguido cautivando la imaginación, reflejando una fascinación humana más amplia por las profecías y su papel dentro de las narrativas religiosas y culturales. El estilo de liderazgo del Papa Francisco, caracterizado por la humildad, la justicia social y la inclusión, contrasta fuertemente con las predicciones cataclísmicas de la profecía. Sus acciones, como la defensa de la conciencia medioambiental, la equidad social y la paz mundial, demuestran un enfoque proactivo del papado que busca abordar los desafíos mundiales en lugar de sucumbir a ellos. Mientras el Papa Francisco navega por las complejidades del liderazgo global moderno, su pontificado se observa bajo la sombra de las ominosas visiones de San Malaquías. Sigue siendo objeto de debate si se trata de auténticas adivinaciones o de reflejos de perennes preocupaciones apocalípticas. Sin embargo, es innegable que enriquecen el discurso en torno a su papado, mezclando perspectivas históricas, proféticas y contemporáneas en una narración que desafía y cautiva a observadores de todo el mundo.